Las 5 de la mañana, Tequisquiapan, Querétaro. Un martes que amaneció diferente para México. No porque lo anunciara ningún noticiero, no porque hubiera una filtración en redes la noche anterior, sino porque esa madrugada del 31 de marzo de 2026, un grupo de élite de los Gafes y la Guardia Nacional cruzó el portón de entrada de una mansión privada en las afueras de ese municipio queretano. Y lo que encontraron adentro va a reescribir décadas de historia política en este país. El hombre que vivía ahí no era un líder de los que salen en las noticias de 8. No traía el apellido de una organización en la espalda. No tenía corridos dedicados que sonaran en las sierras. Era alguien que durante 6 años gobernó México, que habló en foros internacionales con la voz de un estadista, que firmó tratados y que durante décadas vivió la impunidad más absoluta. Mientras, según los documentos que se hallaron esa madrugada, pagaba sistemáticamente a grupos ilícitos para que nadie lo tocara y para que nadie llegara a preguntarle nada. Hoy te voy a contar exactamente qué pasó, cómo pasó y por qué importa mucho más de lo que cualquier titular de 8 segundos te va a explicar. Quédate hasta el final porque esto es de esos videos que vas a querer ver completos de principio a fin. Lo que ocurrió en Tequisquiapan no empezó esa madrugada del 31 de marzo. Empezó meses antes con un trabajo de inteligencia que no tiene conferencias de prensa ni comunicados anticipados porque los operativos que llegan a buen puerto no se anuncian antes de ejecutarse. Cuando se va por un objetivo de este peso político e histórico, el silencio no es una opción más entre varias. Es una obligación absoluta desde el primer día de la investigación. Cualquier filtración, cualquier comentario fuera de lugar en una reunión que no debió ocurrir, cualquier nombre que circulara en el lugar equivocado podía costar el operativo entero y perder una oportunidad que quizá no volvería a presentarse. Y nadie en el equipo que manejó esta investigación durante meses estaba dispuesto a dejar escapar este momento por un descuido. El seguimiento comenzó con algo que en apariencia parecía menor y rutinario, movimientos de efectivo atípicos hacia cuentas vinculadas a empresas de fachada en varios estados del país, detectados en el marco de una revisión financiera más amplia. Los analistas de inteligencia financiera empezaron a trazar una red que, mientras más hilos jalaban con paciencia, más densa e intrincada se volvía con cada nivel que superaban. No era desorden administrativo ni negligencia contable. Era una arquitectura financiera diseñada con mucho cuidado por alguien que conocía exactamente cómo funcionaba el sistema desde adentro. Capas sobre capas de intermediarios, nombres prestados de personas que ni sabían que sus datos se usaban, sociedades anónimas registradas en jurisdicciones distintas dentro y fuera del país. Transferencias se pasaban por 3 o 4 niveles distintos antes de llegar a su destino real y que en cada salto perdían el rastro de su origen para cualquier revisión superficial. Alguien con experiencia profunda en el sistema formal, alguien que conocía exactamente los límites y los vacíos de las instituciones, había construido todo eso durante años aprovechando precisamente ese conocimiento privilegiado que solo se adquiere desde adentro del poder. El rancho en las afueras de Tequisquiapan no era un lugar que llamara la atención desde el exterior de la propiedad. Eso era parte central del diseño. Visto desde la carretera, parecía una propiedad privada más de las muchas que hay en esa zona de Bajío. Barda alta con acabado discreto, vegetación densa en todo el perímetro que bloqueaba cualquier línea de visión desde afuera, acceso controlado con caseta de seguridad y cámaras en el exterior, nada que sobresaliera en el paisaje regional, ni que atrajera la mirada de quien pasara por ahí. Pero adentro la historia era completamente diferente. Según los informes del cateo, la propiedad contaba con una mansión principal de varios niveles, con una superficie construida que los peritos calcularon en varios miles de metros cuadrados, construcciones adicionales para personal de seguridad privada, garajes con capacidad para más de una docena de vehículos de distintos tipos, una zona de comunicaciones equipada con tecnología de alta gama activa y lo que los peritos describen en el informe técnico como una habitación blindada en el ala norte de la mansión principal, acceso controlado con doble autenticación, puertas de acero reforzado, paredes de concreto compactado de grosor inusual y un sistema de monitoreo interno con cámaras activas en cada pasillo, cada entrada y cada punto ciego del edificio. No era una casa de descanso de fin de semana, era una posición defensiva diseñada y construida meticulosamente con el presupuesto y los contactos de alguien que sabía perfectamente qué podía pasarle si algún día alguien llegaba a buscarlo en serio con la autoridad suficiente. Y aquí hay algo que quiero explicarte con detalle porque define todo el perfil del objetivo y del operativo. Carlos Salinas de Gortari no vivía en ese rancho de forma improvisada ni reciente. La propiedad tenía un esquema de seguridad privada que los equipos de inteligencia describieron internamente como excesivo para cualquier ciudadano particular,
incluso considerando que se tratara de un expresidente con el perfil público que él tenía. Personal con equipamiento distribuido en puntos fijos de perímetro. Turnos de guardia rotativos las 24 horas del día, los 7 días de la semana sin excepción. Comunicaciones internas propias que no pasaban por ninguna red convencional o registrada ante ninguna autoridad y un protocolo de alerta escalonado que activaba niveles distintos de respuesta dependiendo del tipo de amenaza que los sensores de la propiedad detectaran. Era el tipo de operación de seguridad que no se monta con el dinero de una pensión gubernamental ni con ahorros personales de toda una vida de trabajo. Era el tipo de operación que se sostiene únicamente cuando tienes acceso continuo a recursos que no aparecen en ninguna declaración patrimonial, que no tienen origen documentado y que nunca van a tenerlo porque por definición viven fuera del registro formal. Lo que activó la decisión final de ejecutar el operativo fue la convergencia de varias líneas de investigación independientes que llevaban meses desarrollándose en paralelo sin que ningún equipo tuviera el cuadro completo. La primera y más importante fue la documentación que llegó desde los dispositivos decomisados en el rancho de Tapalpa durante el operativo contra el líder de esa organización semanas antes. Entre los miles de archivos que los analistas de ciberinteligencia procesaron en las semanas siguientes a ese operativo, apareció un patrón de pagos recurrentes hacia cuentas intermedias que eventualmente conectaban con estructuras financieras asociadas al nombre en clave de un personaje político de alto perfil histórico, identificado en los documentos de la organización con una referencia que los analistas tardaron semanas en vincular con una identidad real. Cuando lo confirmaron con certeza, la cadena de evidencia ya era lo suficientemente sólida como para sostener una actuación legal sin margen de cuestionamiento. A eso se sumaron registros de comunicaciones cifradas entre operadores activos de ese grupo, que hacían referencia directa a protección proveniente de niveles que, según las siglas y referencias utilizadas en esos mensajes internos, correspondían a alguien con acceso real a información clasificada de Estado. No era interpretación de analistas buscando confirmar una hipótesis previa, era seguimiento técnico con respaldo documental verificable e independiente. La última pieza que completó el cuadro fue la detección de actividad de seguridad privada en el rancho de Tequisquiapan, que los equipos de vigilancia identificaron como consistente con la presencia fija de un objetivo de alto valor que no rotaba con frecuencia. Cuando esas 3 líneas independientes se cruzaron apuntando al mismo punto del mapa, la decisión no tuvo más dilación posible. La sala de situación donde se consolidó el informe final fue pequeña y deliberadamente discreta, con acceso restringido a un número mínimo de personas. No hubo reunión ampliada, no hubo presentación con diapositivas frente a un grupo numeroso de funcionarios de distintas áreas. Fue una revisión directa y cerrada de la cadena de evidencia con el equipo reducido que había manejado la investigación desde el inicio. Las preguntas que se formularon en ese momento no eran sobre el qué. Eso ya estaba completamente definido con evidencia sólida. Eran sobre el cómo. ¿Cuántos elementos se necesitaban para cerrar todos los flancos de la propiedad sin dejar ningún margen de escape posible y cuántas horas quedaban disponibles antes de que el objetivo pudiera cambiar de posición si algo en el ambiente le generara sospecha? Las respuestas llevaron a una sola conclusión, sin alternativa. El operativo se ejecutaba esa madrugada del 31 de marzo de 2026 sin anuncios previos, sin filtros intermedios, sin segunda oportunidad, porque en este tipo de objetivos con recursos y conexiones institucionales, la segunda oportunidad simplemente no existe. El despliegue que llegó a Tequisquiapan fue completamente proporcional al tipo de objetivo y a nivel de resistencia que la inteligencia anticipaba. Unidades de élite de los GAFES con equipamiento completo de operaciones especiales. Elementos de la Guardia Nacional distribuidos estratégicamente para asegurar el perímetro exterior en un radio amplio que cubriera todos los posibles corredores de escape y vehículos blindados que bloquearon todos los accesos vehiculares al rancho antes de que comenzara el movimiento directo sobre la mansión principal. Los equipos de drones térmicos habían sobrevolado la zona durante más de 30 minutos antes del inicio formal del operativo, identificando con precisión las posiciones de calor activas dentro del perímetro, ubicando a cada elemento de personal de seguridad privada en sus puestos de guardia y trazando el mapa de distribución exacta de personas dentro de la mansión en tiempo real. No llegaron con información aproximada ni con suposiciones sobre lo que podían encontrar. Llegaron con un mapa completo y actualizado de lo que iban a encontrar en cada punto de la propiedad antes de cruzar el primer perímetro. Los vehículos que cubrieron los accesos lo hicieron de forma escalonada y en el mayor silencio posible para no activar las alarmas del sistema de monitoreo interior antes de que el cierre perimetral estuviera completamente sellado. Cuando el último acceso quedó bloqueado,
La propiedad estaba contenida en todos sus flancos sin que adentro nadie tuviera todavía conciencia de lo que estaba pasando afuera. Lo que siguió fue rápido, quirúrgico y definitivo. Al cruzar el perímetro exterior, el grupo de seguridad privada que custodiaba la entrada principal respondió con resistencia inmediata. No fue una reacción improvisada ni reactiva de alguien que se sorprende. Fue una respuesta coordinada desde posiciones previamente establecidas en los flancos del acceso con equipamiento de alto calibre y con una disciplina de respuesta que dejaba claro que ese personal había sido entrenado específicamente para ese escenario de contingencia. Los gaffers respondieron con la precisión que los define como unidad de élite y en cuestión de minutos las posiciones defensivas del exterior quedaron neutralizadas sin que ningún elemento del grupo de asalto resultara afectado en esa fase inicial. Los drones térmicos que seguían activos sobre la propiedad guiaron el avance hacia la mansión principal, señalando en tiempo real cada movimiento de calor dentro del edificio, actualizando el panorama operativo para los comandantes de cada flanco segundo a segundo. El ingreso a la mansión se ejecutó por 2 puntos simultáneos en el ala este y en el ala norte con cargas controladas que abrieron acceso en pocos segundos. Lo que encontraron adentro confirma que quien vivía ahí sabía desde hace tiempo que tarde o temprano podía llegar algo así. Pasillos con cámaras activas en cada ángulo, puertas de acero en los accesos interiores entre zonas y un núcleo central con blindaje reforzado en el que el objetivo intentó resistir el ingreso. Hubo un enfrentamiento en el interior de esa habitación. Carlos Salinas de Gortari cayó ahí mismo, en el único espacio que había diseñado y construido creyendo que podría resistir cualquier cosa que llegara desde afuera. La confirmación de identidad fue inmediata en campo, sin ambigüedad, documentación personal verificada y confirmación biométrica, sin margen de duda desde el primer momento. Antes de contarte lo que encontraron adentro del rancho durante el cateo, quiero pedirte algo que para este trabajo es importante. Si lo que acabas de escuchar te da información que sientes que no encuentras en otro lado, que va más allá del titular de portada que resume todo en una línea, considera suscribirte al canal. No te va a costar nada. Y para este trabajo, para poder seguir haciendo investigación y análisis de este nivel con consistencia, significa todo. Un clic y te aseguras de estar aquí para lo que sigue. Ya continuamos. El cateo que siguió al asalto duró varias horas y lo que se fue documentando en ese tiempo construye uno de los expedientes más pesados y de mayor alcance político de la historia reciente de este país. En términos de dinero en efectivo, los peritos contabilizaron en campo $47 millones en fajos ordenados y etiquetados dentro de cajas selladas distribuidas en 3 habitaciones distintas del ala sur de la mansión principal. No estaban escondidos dentro de paredes falsas. No estaban enterrados bajo el piso del jardín ni en ningún punto que requiriera búsqueda especial. Estaban en cajas de seguridad organizados con una metodología que sugiere operación financiera regular y rutinaria, como si para quien vivía ahí esa cantidad de dinero fuera simplemente parte de una logística cotidiana perfectamente normalizada con el paso de los años. Joyas de colección y relojes de alta gama, cuya tasación los peritos de Hacienda seguían documentando a momento de primer informe preliminar público. Los valores estimados en los primeros registros superan cualquier cifra que pudiera justificarse con fuentes de ingreso legales documentadas de toda una vida profesional, incluyendo compensaciones institucionales, honorarios por conferencias o cualquier otra actividad formal registrada. Los objetos encontrados dentro de la propiedad tienen un elemento que las hace distintos de cualquier otro decomiso y que vale la pena que entiendas bien el significado de lo que implica. Varias piezas tienen dedicatorias personalizadas grabadas que vinculan directamente a líderes de organizaciones ilícitas conocidos con el propietario de esa mansión. No son piezas de uso personal adquiridas por ninguna vía de registro formal. Son objetos que alguien entregó deliberadamente como símbolo físico y permanente de una relación activa, de un acuerdo vigente, de una lealtad que operó en ambas direcciones durante años y que dejó evidencia material imposible de desmentir. Encontrar ese tipo de material en la propiedad de un expresidente de México no es un hallazgo menor ni un detalle anecdótico que se puede ignorar o contextualizar de otra manera. Es una evidencia física y directa de una conexión que durante décadas fue rumor, especulación, sospecha dicha en voz baja en los círculos correctos y que esa madrugada se convirtió en material decomisado con número de oficio, cadena de custodia formal y valor probatorio real en un expediente. Los documentos físicos hallados en las bodegas incluyen carpetas meticulosamente organizadas con registros de transferencias bancarias que confirman pagos regulares a operadores de esa organización desde el año 2014. No son pagos únicos ni transacciones aisladas sin contexto que alguien pudiera explicar de otra manera.
Son registros de una estructura de pago recurrente y sostenida, con montos variables pero constantes en el tiempo, asociados a lo que los propios documentos describen en términos directos como servicios de protección y silencio. Lo que eso significa en términos prácticos y concretos es esto. Mientras esa organización operaba rutas activas de distribución de sustancias hacia el norte del país y hacia territorio estadounidense, alguien con acceso real a información de Estado les garantizaba que ciertas operaciones no serían interrumpidas por ninguna instancia, que ciertos reportes de inteligencia no llegarían a las instancias que debían recibirlos y que ciertas investigaciones en curso serían archivadas antes de que alcanzaran a alguien con nombre y apellido importante. No es interpretación ni suposición de analistas. Es lo que está en los documentos, con fecha, con monto y con referencia de servicio prestado. Los archivos digitales decomisados incluyen comunicaciones directas que vinculan al expresidente con dos operadores de esa organización identificados por los analistas bajo los nombres en clave de El Sombra y El Gordo. Comunicaciones que, según los primeros informes del equipo de ciberinteligencia que los procesa, abarcan un periodo de varios años de intercambio continuo y contienen referencias explícitas a acuerdos operativos vigentes, montos de transferencia acordados con periodicidad y compromisos mutuos de distinta naturaleza según el periodo. El procesamiento completo de esos archivos va a tomar semanas adicionales, pero lo que ya está documentado en los primeros días de análisis intensivo es suficiente para cambiar por completo y de forma permanente la narrativa pública sobre cómo operó la impunidad estructural en México durante más de una generación. Una vez que todo el material con valor probatorio quedó bajo resguardo federal con cadena de custodia completa y verificada, llegó la orden que todos los participantes en el operativo esperaban desde el inicio del planteamiento. La mansión no queda en pie. Los equipos de demolición encendieron la propiedad en puntos simultáneos cuidadosamente seleccionados para garantizar que el fuego alcanzara todas las estructuras del complejo. Las llamas alcanzaron las estructuras principales en cuestión de minutos. Desde que comenzó la destrucción controlada, desde el centro del municipio de Tequisquiapan y desde comunidades vecinas, el humo negro era visible en el horizonte mucho antes de que los primeros reportes llegaran a los medios nacionales por algún canal oficial. No quedó ningún símbolo visible, no quedó ninguna propiedad que alguien pudiera reclamar o fotografiar como representación de una era de poder intocable. Solo escombros humeantes con soldados federales asegurando el perímetro y un expediente bajo resguardo que pesa más que cualquier pared que ese rancho tuvo durante todos los años que estuvo en pie. Tequisquiapan es conocido en Querétaro como uno de esos pueblos que viven principalmente del turismo tranquilo, el vino regional que ha ganado reconocimiento nacional y los mercados de artesanías que llenan las calles los fines de semana. En los días no laborables recibe familias que llegan desde la Ciudad de México y de otros estados buscando desconectarse de la rutina, respirar diferente y caminar por calles empedradas a un ritmo más tranquilo. Para quienes vivían en las comunidades más cercanas al rancho, la realidad cotidiana tenía una textura completamente distinta de lo que muestran las fotos del pueblo en guías de viaje. No todo el mundo en esa zona ignoraba que algo fuera de lo ordinario ocurría en esa propiedad. Los movimientos de vehículos de lujo a horas inusuales de la noche y la madrugada, el personal de seguridad que nunca interactuaba con nadie fuera del perímetro de la propiedad, los helicópteros privados que llegaban sin avisar y se iban antes del amanecer. Hay gente que vio cosas durante años y que eligió conscientemente no decir nada porque no preguntar era la manera más segura de seguir viviendo sin problemas ni visitas indeseadas. Esa lógica de silencio no es cobardía. Es la respuesta completamente racional de quien entiende que meterse en ciertos asuntos tiene un precio muy específico y personal. Lo que ocurrió esa madrugada fue que el Estado llegó antes de que nadie de esa comunidad tuviera que pagar ese precio. La noticia tardó horas en salir de forma oficial y coordinada, pero cuando lo hizo, la reacción fue inmediata y completamente polarizada en todos los niveles del debate público. En redes sociales, en minutos, el tema se convirtió en tendencia simultánea en todo el país y en varios mercados de habla hispana. Hubo quienes celebraron abiertamente, quienes no creyeron absolutamente nada de los reportes iniciales, quienes dijeron que era un montaje político diseñado para desviar la atención de algo más urgente y quienes simplemente estaban en estado de shock genuino porque México uno aprende con el tiempo a no esperar que ciertos eventos ocurran porque la lógica histórica dice que esas cosas simplemente no pasan. Pero esta vez pasó y yo entiendo perfectamente el escepticismo. De verdad que sí. Vivimos en un país donde el cinismo frente a los comunicados de las instituciones tiene razones históricas muy concretas y documentadas en décadas de promesas rotas. Pero lo que hay aquí no es un comunicado de prensa, sin respaldo verificable por otras fuentes.
Hay material decomisado físico con registro formal. Hay archivos digitales con cadena de custodia verificada. Hay identificación biométrica confirmada en campo y hay elementos militares con rango y responsabilidad institucional que dan fe directa del operativo con su nombre puesto en el informe. No es un rumor. Es un expediente con trazabilidad completa. Si llevas un rato aquí y sientes que este análisis vale la pena, este es el mejor momento para suscribirte al canal. Es la manera más directa de apoyar este tipo de trabajo y de asegurarte de que no te pierdes lo que viene, porque lo que viene después de este operativo va a seguir siendo noticia y va a seguir necesitando análisis durante mucho tiempo más. Ya seguimos. Los medios nacionales cubrieron el caso en tiempo real durante horas desde que se hizo oficial la información. Las cadenas internacionales de noticias lo tomaron como titular principal desde los primeros minutos de la cobertura. Analistas de política mexicana consultados por agencias de prensa de Estados Unidos, Europa y América Latina coincidieron en un mismo punto central. Esto no tiene precedente directo en la historia política reciente de México. No porque sea el primer operativo de alto perfil ejecutado en este país, que los ha habido varios en los últimos años, sino porque el perfil específico del objetivo lo cambia todo en términos del significado político e histórico de lo que ocurrió. No es un líder de una organización ilícita que construyó su poder desde las márgenes del sistema. Es un expresidente de la República que construyó su poder desde el centro mismo del sistema y que al parecer nunca dejó de usarlo. La declaración pública que se hizo después del operativo fue directa, sin eufemismos y sin lenguaje institucional que diluyera el peso de lo dicho. Se confirmó el cateo de la propiedad. Se confirmó la neutralización del objetivo durante el enfrentamiento. Se confirmaron las evidencias documentales y físicas de nexos activos con grupos ilícitos durante más de una década, los pagos sostenidos a esa organización, la protección comprada para rutas de distribución y la complicidad activa en la impunidad que permitió que esa estructura ilícita creciera durante años sin enfrentar obstáculos reales desde las instituciones que debían frenarla. La frase que más circuló en todos los medios fue contundente y clara. México ya no tolera que los responsables del saqueo y la traición sigan viviendo con lujo y poder. Esa frase importa no solo como resumen de lo que ocurrió. Es una declaración de postura institucional con consecuencias hacia adelante. Es decirle al resto del sistema que el criterio cambió y que el apellido, el cargo pasado, los contactos vigentes o la visibilidad pública ya no son garantía automática de impunidad en ningún caso. Y aquí es donde quiero que te quedes conmigo un momento, porque creo que esta parte es la más importante de todo lo que te estoy contando hoy. Lo que pasó en Tequisquiapa no es solo la caída de un hombre con nombre y apellido conocidos. Es la demostración práctica de algo que muchos en México habían dejado de creer posible después de décadas de desilusiones. Que la ley puede llegar independientemente de quién seas, independientemente de cuántos años hayas tenido para construir tus defensas y cuántas capas de protección hayas puesto entre tú y las consecuencias de lo que hiciste. Carlos Salinas de Gortari fue durante décadas el símbolo de un tipo muy específico de impunidad. La que no usa presencia visible en las calles, la que usa instituciones como herramienta propia, la que no esconde dinero en efectivo bajo el colchón, lo mueve a través de sistemas legales diseñados con ese fin en mente, la que no necesita escoltas en la vía pública porque tiene al Estado funcionando activamente de su lado. Ese modelo de impunidad es en muchos sentidos más difícil de combatir que cualquier organización ilícita con equipamiento y vehículos blindados porque no se ve, no hace ruido, tiene documentos en regla y opera exactamente dentro de los espacios que el sistema le abrió con pleno conocimiento. Lo que esa madrugada cambió es que ese modelo mostró su límite real y tangible. Hay algo que tampoco puedo omitir, aunque sea incómodo de decir abiertamente, porque sería deshonesto dejar este análisis incompleto en una parte tan central. Para que alguien con el perfil de Carlos Salinas pudiera mantener una estructura de pagos a grupos ilícitos durante más de una década sin que ninguna investigación llegara a tocarle seriamente la puerta, necesita mucho más que dinero disponible y voluntad de gastarlo. Necesita gente adentro de las instituciones que frene expedientes antes de que lleguen al escritorio correcto, que archive reportes antes de que se conviertan en órdenes de actuación formal, que dilate investigaciones hasta que prescriban o pierdan relevancia práctica. Necesita una red de protección institucional activa que funciona precisamente porque tiene incentivos bien remunerados y continuos para funcionar sin pausas. Y esa red no se desarma con un solo operativo, por histórico y preciso que haya sido. Se desarma con lo que tiene que venir después.
con el procesamiento honesto de cada nombre que apareció en esos archivos y en esas carpetas, con investigaciones que tengan la voluntad real de llegar hasta el fondo, aunque ese fondo resulte incómodo para personas que todavía tienen cargos vigentes hoy. La historia reciente de este país está llena de momentos en que se golpeó a una figura importante. Se produjo el titular histórico que circuló por días y luego la red de protección siguió operando intacta porque nadie quiso o pudo tocarla cuando todavía era posible hacerlo. Aquí la pregunta real es si esto va a ser diferente en la práctica. Los documentos hallados en ese rancho incluyen algo que va más allá del expediente personal del expresidente y que probablemente sea el hallazgo de mayor alcance de toda la operación. Hay nombres en esas carpetas que pertenecen a personas que aún están activas en estructuras de gobierno municipal y estatal, en despachos jurídicos de perfil nacional con clientes de peso, en consejos directivos de empresas con registro legal y operaciones formales en varios sectores de la economía. Personas que aparecen en los registros como receptores de pagos regulares, como intermediarios de transferencias que cruzaron fronteras o como proveedores de servicios que los documentos describen con referencias en clave. El equipo de analistas que procesa ese material trabaja bajo protocolo de reserva estricto, lo que significa que no habrá filtraciones anticipadas a medios, pero también significa que lo que salga de ese procesamiento va a tener el peso probatorio suficiente para sostenerse en un procedimiento legal formal, sin que se pueda cuestionar la cadena de custodia. Hay algo que tampoco sería honesto dejar fuera de este análisis y que creo que merece un espacio propio. Hay familias en este país que llevan años buscando respuestas sobre desapariciones de personas queridas, sobre eventos que nunca se investigaron de verdad hasta sus últimas consecuencias, sobre contratos públicos irregulares y proyectos de infraestructura que se evaporaron junto con los recursos que debían ejecutarlos. Personas que han marchado en silencio bajo presión, que han presentado denuncias formales una y otra vez, que han tocado puertas que nunca se abrieron desde adentro porque alguien del otro lado decidía que no era conveniente abrirlas para nadie. Para esas personas, la noticia de lo que pasó en Tequisquiapan es emocionalmente muy compleja, porque señalado como responsable de parte de ese daño ya no está para sentarse en un juzgado y responder preguntas directas bajo protesta de decir verdad. Y eso deja un vacío que ningún operativo puede llenar solo, por contundente que haya sido. Lo que puede llenarlo parcialmente es que la investigación que viene después llegue a donde tiene que llegar, con los nombres que quedaron documentados y con la voluntad institucional real de hacer que esas personas también respondan por lo que hicieron en su momento. Lo que se encontró dentro de una caja sellada con candado de combinación en una bodega del ala sur de la mansión, que el fuego no alcanzó por completo durante la destrucción controlada, merece atención particular. Además del efectivo contabilizado en otras zonas, había libretas escritas a mano con un sistema de registro meticuloso y consistente en el tiempo que los analistas tardaron horas en empezar a descifrar con claridad suficiente. No eran cuentas personales de gastos domésticos ni de operaciones legítimas. Eran registros de pagos organizados por fecha precisa, por monte específico y por lo que las notas internas describen como servicios de distinta naturaleza. Cada entrada tiene una referencia codificada que los analistas están cruzando actualmente con bases de datos de actividad ilícita documentada y con registros de movimientos financieros rastreados en años previos. Lo que ya se puede decir con certeza desde los primeros días de análisis es que el rango de fechas de esas libretas cubre más de 15 años de registros continuos y que los montos anotados son completamente consistentes con la escala de operaciones de esa organización durante sus años de expansión más acelerada. No fue un arreglo de ocasión ni una relación de emergencia entre partes que no se conocían bien. Fue una estructura financiera y operativa sostenida durante más tiempo del que muchos van a querer admitir en público. La dimensión internacional de este operativo tampoco es menor y sería un error analizar lo que pasó como si fuera exclusivamente un asunto interno de México sin proyección exterior. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la DEA llevan años documentando la penetración de esa organización en distintos niveles del sistema político mexicano como parte de sus propias investigaciones sobre el flujo de sustancias hacia su territorio. La hipótesis de que operadores de ese grupo tenían protección activa proveniente de niveles altos del sistema político formal no era nueva ni sorpresiva para los analistas de inteligencia estadounidenses con seguimiento de largo plazo. Lo que cambia con Tequisquiapan es que ahora existe material físico y digital concreto que puede alimentar investigaciones que hasta ahora operaban principalmente sobre la base de testimonios de colaboradores y de indicios indirectos difíciles de sostener en un proceso judicial formal ante un tribunal. La relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad va a tener conversaciones muy específicas sobre esa información en los próximos días y semanas,
Conversaciones sobre quién accede a qué materiales decomisados, sobre qué información se comparte, bajo qué términos específicos de cooperación, sobre posibles extradiciones de operadores activos de esa organización que quedaron sin su capa de protección institucional y sobre el marco de colaboración que se construye a partir de aquí hacia adelante. Todo eso está sobre la mesa ahora mismo y el resultado de esas conversaciones va a definir parte del alcance real que tenga este operativo en términos de desmantelamiento estructural a largo plazo. Dentro de las estructuras operativas de esa organización que aún funcionan, las primeras horas después del operativo generaron lo que los analistas describen como incertidumbre de mando en varios niveles intermedios simultáneamente. No porque Carlos Salinas fuera el jefe operativo directo de ningún territorio ni de ninguna célula, sino porque la red de protección institucional que representaba era un activo real e incorporado activamente en la planificación y en el cálculo de riesgo de esas estructuras. Saber que ciertos reportes de inteligencia no llegarían a ningún lado tiene un valor concreto y práctico para quien planifica operaciones ilícitas de largo plazo con millones en juego. Saber que esa garantía ya no existe modifica los cálculos de seguridad y obliga a reconfigurarse en todos los niveles. Los operadores que estaban usando esa red de protección ahora tienen que encontrar nuevos puntos de acceso al sistema o asumir que ciertas operaciones se vuelven considerablemente más riesgosas que antes. Eso no los desactiva de un día para otro, sería ingenuo decirlo, pero si reduce su margen de maniobra real y abre ventanas de intervención adicional que antes estaban cerradas por ese blindaje institucional. La pregunta concreta es si el Estado va a aprovechar esas ventanas mientras están abiertas y antes de que alguien logre cerrarlas desde adentro. Lo que quiero que te lleves de este video no es solo el relato del operativo con sus detalles, es lo que significa para México que esto haya pasado y que haya pasado exactamente como pasó, sin filtraciones previas que alertaran al objetivo con tiempo de reaccionar, sin que alguien en la cadena de mando avisara con suficiente anticipación para que la propiedad quedara vacía cuando llegaran los elementos. Hay algo en ese detalle específico que vale más que cualquier cantidad de efectivo decomisado o de material probatorio en cajas. Significa que la inteligencia que llevó a esa madrugada fue manejada con una disciplina que en este país no siempre ha existido cuando el objetivo tiene conexiones políticas de alto nivel. Significa que la cadena de mando fue lo suficientemente hermética como para que nadie con interés en frenar el operativo pudiera hacerlo a tiempo. Y significa que la decisión de ejecutar una acción de esta magnitud contra un expresidente, con todo lo que eso implica en términos de presión política e institucional, desde múltiples frentes, se tomó y se sostuvo hasta el final sin vacilar. En México, en el contexto de lo que ha sido durante décadas la relación entre el poder político formal y los grupos ilícitos, eso no es poca cosa y no se puede decir como si fuera lo normal. El mensaje que salió desde Tequisquiapan, sin necesidad de ninguna conferencia de prensa ni de ningún comunicado anticipado, llegó a todos los que necesitaban recibirlo con total claridad y sin ambigüedad posible. No importa qué cargo hayas tenido, no importa cuántos años lleves construyendo tus defensas desde adentro del sistema y aprovechando cada resquicio institucional disponible. No importa cuántas capas de intermediarios pongas entre tú y lo que hiciste durante décadas. Si la inteligencia funciona, si la cadena de mando no tiene fugas por donde alguien pueda filtrar la información a tiempo y si hay voluntad real de ejecutar, sin importar el apellido ni el cargo pasado del objetivo, la protección que creías tener se convierte en escombros y cenizas en cuestión de horas. Eso es Tequisquiapan. No solo un operativo histórico por el nombre del objetivo, un aviso con llamas de fondo, expediente abierto y consecuencias que todavía están por desarrollarse por completo. Si llegaste hasta este punto del video, te lo agradezco en serio y de corazón, porque no es poca cosa llegar hasta acá. Esto requiere mucho trabajo de investigación, de verificación cruzada de fuentes, de síntesis de información dispersa, y el hecho de que estés aquí hasta el final me dice que valoras ese esfuerzo. Si quieres seguir recibiendo análisis como este sin perderte nada de lo que viene, suscríbete al canal. Está ahí el botón, úsalo cuando quieras. Y si conoces a alguien que siga de cerca estos temas, comparte el video. No cuesta nada y ayuda más de lo que imaginas para que este tipo de contenido siga llegando a más gente. El capítulo de Carlos Salinas de Gortari como figura intocable cerró en la madrugada del martes 31 de marzo de 2026 en un rancho de las afueras de Tequisquiapan, Querétaro, rodeado de evidencia que él mismo había acumulado y conservado durante años creyendo que nadie en serio llegaría a buscarlo con la determinación y los medios suficientes. Cerró con gafes cruzando su perímetro de seguridad en la oscuridad de la madrugada, con cargas controladas abriendo las puertas de acero de su mansión, con peritos documentando cada billete contado, cada objeto con dedicatoria grabada,
cada carpeta organizada con fechas y montos y cada archivo digital bajo custodia. Cerró con el humo de su propia propiedad subiendo sobre el cielo queretano al amanecer del último día de marzo de 2026 y con un expediente bajo resguardo federal que va a seguir generando consecuencias mucho tiempo después de que este video termine y de que los titulares pasen a otra cosa. Lo que empieza ahora es la parte más difícil y también la más importante de todo lo que siguió al operativo. Porque desmantelar una red de corrupción institucional que lleva décadas enquistada en el sistema formal del país no se hace en una sola madrugada ni con un único operativo, por histórico que sea ese operativo. Se hace con investigaciones que no se detienen cuando los resultados incomodan a personas con poder vigente y con conexiones que todavía funcionan, con juicios que llegan hasta cada nombre que aparece en esas carpetas con fecha y monto y con disposición a responder preguntas formales, con extradiciones de operadores activos que se quedaron sin su capa de protección institucional y que ahora son más vulnerables que antes, con reformas estructurales que impidan que el siguiente personaje que quiera operar desde adentro del sistema encuentre las mismas condiciones y los mismos resquicios que éste encontró durante tantos años sin consecuencias. Si lo que empezó en Tequisquiapan avanza con esa profundidad y con esa consistencia en el tiempo, entonces sí estamos hablando de un punto de inflexión real y verificable en la historia de este país. Y si se queda en el titular histórico y en las llamas de la mansión sin que lo que viene llegue a donde tiene que llegar, entonces dentro de unos años alguien más va a estar haciendo otro análisis explicando cómo se desperdició el momento más importante de la última generación política de México. Yo voy a estar aquí para contarte lo que pase, con los mismos datos, con la misma honestidad y sin atajos. Eso sí te lo puedo garantizar. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta o algo que quieras agregar sobre lo que pasó en Tequisquiapan y sobre lo que viene después, déjala en los comentarios. Leo todo lo que llega y respondo lo que puedo con honestidad. Nos vemos muy pronto en el siguiente video que ya está en camino.